Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, siempre me anima a poder verles que siguen adelante y que la obra que empezó el Señor, porque tuvo un comienzo en cada uno de nosotros, se va perfeccionando. Eso es impagable. El valor que tiene para nosotros que el Señor siga tratando nuestras vidas, nos siga enseñando. Hernán mencionaba el ministerio didáctico, ¿no? La iglesia enseña también, aprendemos cómo movernos, cómo funcionar, la dirección, el rumbo que tiene la iglesia. Yo quiero saber más del Señor. Quiero ver más en los días que tengo todavía por delante. Quiero ver mucho más. Quiero ver que la iglesia se mueva en ese poder del Señor. ¿Cuántos piensan igual? A ver. Bien. Un viejo corito que me viene. A mí me vienen. Debo tener tantos años en el Señor que me vienen coritos viejos, ¿no? De hace tantos años que dice: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Esto es fe, ¿eh? Estaba pensando, yo voy a pedir un vasito de agua, pero puse fe y los hermanos vieron la necesidad. Yo quiero más del Señor. Y el Señor, cuando nos da más en nuestra vida, cambia, ¿vieron? Va cambiando algunas cosas, porque no se puede recibir más de Él si no hay cambios, ¿no? Si no hay un acomodamiento, si no acomoda el Señor algunas cosas en nuestras vidas. Aleluya, ¿cuánto tenemos que hacer todavía para el Señor? Pero es necesario que sepamos bien dónde estamos, ¿no? Los días que vienen son malos, ¿no? La corriente de este mundo tira hacia un lado y la iglesia tiene que ir hacia el otro. Y de eso quería hoy hablar. Hay un versículo en la Escritura que es Efesios capítulo 2, versículo 2, que hablando de la vieja vida y lo nuevo que vino de Cristo, nos dicen: los cuales anduvisteis en otro tiempo, mencionando los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Esa frase, la corriente de este mundo. Y yo quiero tomar como ejemplo eso, la corriente de este mundo que en otro tiempo nosotros seguíamos. Así que vamos a leer todo el párrafo para saber dónde estamos en cuanto a este texto que vamos a leer. Desde el versículo 1 comenzamos a leer. Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia somos salvos. Pero miren qué destacable es esto. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Aún estando muertos, nos dio vida.
y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Aleluya! En la vida espiritual estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de nosotros, pues es don de Dios. Y agrega, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermoso texto de la Escritura que nos describe todo, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Cuando dice, para mostrar, ¿no?, en los siglos venideros, en las generaciones, para mostrar aquello que Dios hizo en nosotros. Entonces, vemos que hay una corriente en este mundo, que es a lo que me quiero referir. Una corriente es algo continuo, ¿no?, que no para, que va viniendo y tiene una fuerza natural que va llevando hacia un destino, una corriente. Algo que no se detiene. Pero nosotros somos personas que por pura gracia de Dios cambiamos el rumbo de nuestra vida, ¿no? Antes éramos arrastrados por esa corriente, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, éramos arrastrados por esa corriente, y Él un día, estando muertos, nos da vida con Cristo. Detiene el rumbo de nuestra vida, que tenía una finalidad, que es la muerte eterna, ¿no? Estábamos muertos en los delitos y pecados y nos conducíamos a la muerte eterna. Y viene algo de parte de Dios, que es su gracia, que es Cristo, que detiene ese rumbo y nos hace cambiar. Entonces cambiamos el rumbo. Y comprender esta gracia que es Cristo en nosotros tiene que ser la mayor motivación para ese cambio de dirección. La mayor motivación en un hijo de Dios tiene que ser entender esa gracia que es Cristo. Amén. Yo no cambio el rumbo de mi vida para ser más bueno, para ser mejor, para ser una persona destacable, para que los demás digan, mirá qué buena persona que es. Si no lo hago, y mi principal motivación tiene que ser esa gracia de Cristo, para que el que esté en el centro sea Cristo, como hemos cantado hoy, ¿no? Y es el meollo de los 3 circulitos que hablaba Hernán hoy, que todos nosotros sabemos. Cuando nos dicen los 3 circulitos ya nos viene a la mente toda la idea de lo que éramos y lo que somos. El primer circulito del incrédulo, ¿se acuerdan? Allá lejos cuando nos bautizamos, ¿no? El primer círculo, el incrédulo. ¿Quién está en el centro del incrédulo? El yo. ¿Conocés quién es el yo? Es alguien que conoces muy bien. Y después está el religioso, el que sabe algo de Dios, sabe, busca por sus propios medios, ¿no? Como cuando nos enseñaban en la Iglesia Católica, algunos que íbamos por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Y nos pegaban. Claro, es una parte, ¿no? Pero relacionado a querer cambiar uno. Y sigue estando ese yo en el centro. Y después está el discípulo.
El que fue contenido en esa corriente que venía del mundo. Ustedes imagínense un río que corre, ¿no? Un río que corre y que va llevando todo a su paso. Ramas, hasta las piedras corre el río, ¿no? Uno ve en los ríos de montaña cómo las piedras también las va corriendo la corriente. Y un día vino Cristo por gracia y nos detuvo. Y nos hizo cambiar. Nos hizo cambiar. Ya no somos más arrastrados por la corriente de ese mundo, sino que vamos contra la corriente. ¿No? Es difícil ir contra la corriente, pero es lo que el Señor nos pide. ¡Aleluya! Entonces Cristo se despoja, humillándose a sí mismo, negándose por obediencia, ¿no? Se despoja, como dice Filipenses 2, del 5 al 11, que tiene que haber en nosotros el sentir de Cristo que se humilló. No lo vamos a leer todo, pero ese es el sentir que tiene que haber en nosotros. Entonces, Él primero se despoja, se humilla por obediencia. Y fíjense, desde la niñez fue obediente al Padre y a la Madre, desde la niñez, pasando después por el desierto, negándose a sí mismo, y finalmente por la cruz, ¿no? Un repaso corto de lo que fue la vida de Jesús. Negarse, humillarse, desde que se despoja del trono, viene a hacerse hombre, obedece a sus padres terrenales, se niega en el desierto, porque en el desierto dice que fue al desierto para ser tentado, y fue tentado en toda la grandeza que le ofrecía Satanás, ¿no? Y vence, y va a la muerte también. Una vida de humillación, una vida de ir contra la corriente del mundo. Toda una figura de ir contra la corriente, pero por amor a los escogidos. Esa es la figura de Cristo en nosotros, ¿no? Que fue contra la corriente del mundo. Desde niño hasta que murió en la cruz, por amor. Y como Él nos muestra el camino a nosotros, es el camino que nosotros seguimos. Así que cuando veamos en la Escritura la corriente de este mundo, es todo lo contrario a lo que Jesús vivió. Ese es el ejemplo de Jesús. Y yo quiero traer otro ejemplo, didáctico. Y de paso aprendemos un poco. Yo sé que algunos de ustedes lo saben. Quiero poner otra figura, otro ejemplo, que es un pez. Es el salmón. ¿Qué sabemos del salmón? A ver, que es caro, ¿no? Es carísimo. Si nos dicen salmón, sabemos que es caro. No vaya a pedir salmón a la pescadería porque te van a vaciar la tarjeta, todo. Carísimo. Pero este animalito, que se llama salmón, nada en una parte de su vida contra la corriente. ¿Alguno vio algún video, alguna historia del salmón? Nace en el río. Miren qué historia tiene el salmón. Nace en el río. Va creciendo hasta que va al mar. Y en el mar madura, se vuelve grande. Nace en el río y se traslada hasta el mar. Y cuando ya es adulto en el mar, que maduró, nada contra la corriente, vuelve al lugar donde nació para aparearse y reproducirse. Miren qué historia la del salmón. Y seguramente para nadar contra la corriente y llegar al destino donde se va a aparear, a reproducir, tiene que ir sorteando bastantes obstáculos. Esa es la historia de este animalito. Digo, por eso debe ser tan caro, ¿no? Mire qué preparación tiene el salmón. Pero nos enseña algo, que el nadar contra la corriente, con un objetivo y una meta a alcanzar, claro que este animalito lo hace por instinto, ¿no?
porque el animal no piensa como nosotros, pero instintivamente lo hace, es un animalito esforzado, que su propia naturaleza le hace nadar contra la corriente, ir hasta allá y llegar al objetivo y aparearse y reproducirse, hasta que sus hijos después hacen lo mismo. Y una cosa más que yo no la sabía, dicen que está comprobado que llega a su lugar de apareamiento por el gran olfato que tiene. Increíble, ¿no? Yo no sé si alguna vez te pasó que quisiste respirar abajo del agua, ¿no? Los seres humanos no podemos respirar abajo del agua. Se nos llena todo de agua. Pero dice que por el olfato va llegando. Conoce algo en su instinto lo lleva. Así que este animalito que nos enseña mucho a nadar contra la corriente y ver que es probable, nos deja algo importante a nosotros. Que ese gran esfuerzo que hace tiene un premio después. Amén. Y así es en la vida de un hijo de Dios. El esfuerzo de nadar contra la corriente, de no seguir la corriente de este mundo que nos manda hacia los deleites, hacia la realización, hacia tantas mentiras, engaños, viciado conforme a los deseos engañosos, dice la palabra. Los deseos engañosos es un vicio, que vamos de continuo a eso y vivimos engañados en la vieja vida, ¿no? Bueno, esa es la corriente de este mundo. Menos mal que el Señor, por gracia, un día interrumpió esa dirección y nos llevó para otro lado. Así que la corriente de este mundo tiene una fuerza natural, que es la naturaleza del pecado, que arrastra todo lo que encuentra a su paso. Es casi imposible detenerse si no es por la gracia de Dios, de esa corriente. Tarde o temprano, esa corriente te lleva al objetivo que te lleva. Es imposible detenerse. El pecado se naturalizó en la creación por la desobediencia. ¿Vieron el mismo versículo 2? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el ser humano a través de la desobediencia. ¿No? No es la manzanita, es la desobediencia. Dios le dijo al hombre lo que tenía que hacer y el hombre y la mujer desobedecieron. Entonces está muy bien expresado, hijos de desobediencia. Y dice que en los hijos de desobediencia hay un espíritu que actúa. Es el espíritu del maligno. Es el espíritu que es el que produce esta corriente, ¿no?, de este mundo. Digo, para tener en cuenta, ¿no? Todo el libro de la carta a los Efesios es rica, riquísima en todas estas figuras que el apóstol Pablo nos trae. Pero el versículo 5, que también hemos leído, nos cambia el rumbo, ¿no? Nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, que era el énfasis que yo hacía recién, estando muertos nos da vida, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué tremendo! Es un hecho tremendo, que estando muertos nos da vida. Y algo visible, no sé si les pasó, a mí me gustan las plantas, me gusta mirar los peces, pero una planta cuando parece que ya está muerta, se me secó. No sé si te pasó, se me secó. Y después empieza a retoñar, ¿no? En algún momento empieza a reverdecer un poquito. Resucitó la planta. Estaba muerta, estaba seca. El sol la castigó, me olvidé de regarla, no sé qué pasó. O las hormigas, miren cómo están las hormigas ahora, ¿no?
te comen todas las plantas, ¿no? Hay época del año que salen ellas pobrecitas, necesitan comer, pero se comen las plantas. Y parece que la planta se secó, pero después un día empieza a brotar otra vez. Y eso es lo que le pasa al ser humano cuando viene Jesús. Estando muerto nos da vida, nos cambia el rumbo. Cristo nos toma de la mano y detiene ese rumbo que iba a la perdición y nos da vida, ¿no? Entonces desde ahí comenzamos a mirar de otra forma. Todos los que nos hemos convertido miramos de otra forma ahora. Y lo primero que nos pasa es que todo lo vemos al revés. Porque si la corriente del mundo me llevaba para allá, yo miro para allá, ¿no? Miro para el norte, vamos a poner, ¿no? Y cuando me cambia el rumbo, miro para el sur ahora. Entonces todo lo veo al revés. Antes miraba para allá y ahora veo cómo viene todo, ¿no? Y lo primero que nos empieza a pasar es que le vamos dando la espalda al pecado. Si yo miro en otra dirección, le doy la espalda al pecado. Cada vez que mires en la dirección contraria a la corriente de este mundo, le vas a dar la espalda al pecado. Ya el pecado no se va a enseñorear llevándote, sino que te vas a poner firme enfrente. ¿Amén? ¡Qué maravilla! Antes era arrastrado. ¿Cuántos hermanos que me comparten, me cuentan? Y sí, antes estaba en la esquina, estaba con los amigos del mundo y tomábamos, nos drogábamos. Y ahora me llaman y yo le digo que no, los saludo. ¿Cuántos testimonios de estos hay? Les doy la espalda al pecado por ir contra la corriente. Ahora podemos ver cómo el pecado arrastra a otros y son llevados. ¿Qué me pasa? Antes no me daba cuenta de cuántos Satanás llevaba, porque veía a los que estaban al lado nada más. Pero ahora, como voy en sentido contrario, los voy viendo, cómo los arrastra al pecado y los lleva a la muerte, a los hijos de desobediencia. Y tomo conciencia, y tengo presente lo que es el pecado, y tengo presente la gracia de Cristo en mi vida, que ahora soy salvo. Pero no puedo dejar de ver a todos aquellos que son arrastrados. Qué diferencia, ¿no? Cómo ahora puedo ver las cosas de otra manera. Ahora vemos los obstáculos que pasan cerca nuestro, ¿no? Ahí viene un tronco por la corriente, ahí viene una piedra, ahí viene un problema. Y tengo que verlo, y tengo que sortearlo, tengo que esquivar. ¿Por qué? Porque si no me lleva puesto. Y ahí vienen los problemas familiares, y ahí vienen los problemas en el trabajo, y ahí vienen los problemas con otros hermanos que están queriendo afirmarse. Y si impactan en mi vida los problemas, las situaciones, tengo que saber seguir contra la corriente. Seguramente al salmón no le es fácil nadar contra la corriente. No le es nada fácil, como a muchos de nosotros no nos es fácil algunas situaciones. ¿Por qué? Y porque la corriente nos quiere volver a tirar al mar, ¿no? Y nosotros tenemos el objetivo firme de ir hacia el río. Toda una figura, ¿no? ¿Cuánto hay para esto? Una de las cosas que nos enseña el Señor es a meditar en su palabra. ¿Y cuánto hay que meditar en todo esto? Jesús ponía ejemplos para que nosotros podamos fácilmente darnos cuenta, ¿no? La Iglesia Comunidad Cristiana El Refugio te invita a sus días de reuniones los días domingos a las 10 de la mañana en calle Raulíes 7427,
Gregorio de la Ferrer. Te invitamos a formar parte de la familia de Dios. Ojo con los obstáculos, que cuando nos choquen no nos lleven de nuevo a la vieja vida, ¿no? Y ahora también, por ir de contramano, tenemos que estar atentos a todos los riesgos que tenemos. Los que conducen vehículos, ¿tomaron alguna vez una calle de contramano? No lo digan, ¿eh? Pero a veces nos vemos el cartel, ¿no? Y fuimos de contramano, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno va de contramano? ¿No? Están todos locos, vienen todos fuertes, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que estar doblemente atentos. Yo los veo allá en la esquina de mi casa, en Luro. Antes la avenida Luro era para los dos lados y ya hace unos cuantos años es mano única, donde vivo yo. Y a veces algún apuradito agarra una cuadrita de contramano, una sola. Pero tiene que estar atento de todo, porque va contramano, todos vienen contra él. Entonces, algo hay que aprender de ahí. En la venida de este mundo, que nos toca vivir desde que estamos hasta que el Señor nos llame, vamos a andar como de contramano. Y el que está de contramano tiene que fijarse en todo. Tiene que tener mucho cuidado. Así que salimos a la calle y la corriente de este mundo viene, nos ofrece, ¿no? Nos sugiere cómo vivir, tantas cosas. Y la atención la tenemos que tener puesta en todo momento. ¿Para qué? Para que no nos choquen. Porque nos pueden chocar y lastimarnos. Y sin duda, en la vida que vamos viviendo, vamos a recibir golpes, roces. Pero el destino lo tenemos que tener en Cristo. Amén. Como el salmón que tiene su objetivo claro. En esta senda que andamos contra la corriente no nos sirven nuestras propias fuerzas. Este es otro punto que lo tenemos que tener muy claro. El versículo 5 nos dice que nos dio vida con Cristo, ¿no? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso hace una diferencia de cómo tenemos que caminar. Con Cristo, con las fuerzas de Cristo. No nos sirven mis propias fuerzas. Mis propias fuerzas para caminar y para ir contra la corriente no me alcanza. Podré hacer un trecho muy cortito y la corriente me lleva de nuevo. Así que no es con mis propias fuerzas. El versículo 7 nos habla de su gracia en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Noten que no hay otro camino que no sea con Cristo y en Cristo. Y por último el versículo 10 nos dice que somos creados en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué? Para esas buenas obras, que es ese camino que vamos contra la corriente. Así que todos con Él, no es con mis propias fuerzas, ¿no? Y no por obras, como dice el versículo 8 y el 9, no por obras de nosotros, ¿no? El 9 dice no por obras para que nadie se gloríe. Así que nadie va a ganar la vida eterna o el caminar con Cristo por sus propias fuerzas. Es muy limitado lo que uno puede hacer con sus propias fuerzas. ¿Qué nos pasa si andamos en nuestras fuerzas? Bueno, el versículo 9 dice que nos podemos gloriar, ¿no?
¿Cuántos se glorían de que pueden, ¿no? Y su ego quizá en el primer tiempo le hace caminar un trecho de la vida y atribuyen al esfuerzo que ellos hicieron, pero no es suficiente, el camino es largo, la corriente es fuerte y la distancia es larga para atravesar en toda la vida. Así que las propias fuerzas nos sirven. Y otra cosa que nos va a pasar es que finalmente vamos a ser arrastrados. Y el que es arrastrado, es como dice el dicho, ¿no? Se arrastra en el pecado, ¿no? El arrastrarse en el pecado hacia la vida vieja es lo peor que nos puede pasar. La iglesia es la fuente por excelencia para luchar contra la corriente de este mundo. ¿Qué nos salva? ¿Qué herramienta nos da el Señor para luchar contra la corriente? Bueno, primero la vida de Él. Ahora, la vida de Él, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo la vivimos? La vivimos en la iglesia. Y la iglesia no es esto, hermanos. La iglesia es la interacción que hay entre los hermanos. Eso es lo que a nosotros nos mantiene contra la corriente. La vida en la iglesia, la vida en comunidad. Es donde podemos aprender, como mencionaba Hernán hoy, didácticamente, el aprendizaje, la enseñanza. Cristo como cabeza de esa iglesia, porque algunos, miren, quizá, no sé si malintencionados, pero como que comparan, ¿no? Cristo y los hermanos, y se confunden un montón de cosas. Yo he escuchado decir, no el hombre, Dios tiene que ser, no los hombres. No, está sacado de contexto ese ejemplo, hermanos. La iglesia tiene como cabeza a Cristo. El que manda en la iglesia es Cristo a través de su Espíritu Santo. Cristo y la iglesia. Entonces la iglesia, donde uno puede mirar a Cristo y a los hermanos, es la fuente que nosotros podemos experimentar, la fuente de amor, la fuente de corrección, la fuente donde hay ánimo, donde hay ejemplo, donde hay contención, donde aprendo a mirar cómo los hermanos van, donde soy enseñado. Eso es la iglesia, ¿no? Y Cristo como cabeza de la iglesia ordena el cuerpo, lo ordena a través del Espíritu Santo, ¿no? Dones, gracias para edificación de todo el cuerpo. Ustedes lo pueden leer en Efesios 4, sin movernos de Efesios. Todo el capítulo 4 nos habla del amor de Dios en la iglesia, cómo la iglesia, la unidad de la iglesia, las funciones en la iglesia, ¿para qué? Para la edificación de los santos. Qué misterio la iglesia, ¿no? Cuántas cosas el Señor nos dejó, y la iglesia también nada en lo colectivo contra la corriente. Así que no sos vos solo nadando contra la corriente, ¿eh? Si mirás al lado vas a encontrar los que van al lado tuyo contra la corriente también. Qué hermoso, ¿no? No estoy solo en este lío de ir de contramano. Vas de contramano, ¿eh? Es un lío ir de contramano, pero no estás solo. Somos muchos los que vamos contra esa corriente. La corriente de este mundo es potente, es muy fuerte, ¿no? Pero la iglesia de Cristo está dotada para ir contra corriente. ¿Amén? Decimos un amén grande, amén. Amén. Porque es lo que nos va a salvar. Miren, yo sé que estos son los últimos tiempos, lo sabemos, porque se están dando muchos acontecimientos que nos muestran que son los últimos tiempos. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero sí sabemos cómo el ser humano, ¿no?, ha ido degradándose tanto y se va cumpliendo la palabra del Señor. Y no podemos confundirnos más, ¿vieron?
La iglesia de este tiempo tiene que ir bien contra la corriente. Porque es tan grande la fuerza que tiene el mundo, la corriente de este mundo, que la iglesia tiene que ir bien parada con Cristo en la fuerza del Señor contra esa corriente. Y ahí vos podés poner todo lo que entra en ir contra la corriente. La cultura, cómo hablamos, cómo vivimos, qué miramos, de qué somos atraídos y de qué no. Ahí pone todo lo que este mundo ofrece y todo lo contrario, ¿no? Hemos hablado en algún tiempo de la cultura del reino, ¿no? El reino de Dios tiene su propia cultura. La iglesia no comparte ciertas cosas con el mundo. ¿Cómo las va a compartir? Para la iglesia está clara la cultura del reino de Dios. No negociamos. Un montón de valores no los negociamos. Por ejemplo, ¿qué no negociamos? Y no negociamos levantarnos y darle gracias al Señor y poner a Dios en primer lugar. No se negocia en un hijo de Dios. La oración, al despertarnos, al darle gracias, al ponernos en las manos del Señor, no se negocia. No es que no nos acordamos el domingo de ser cristiano, ¿no? Cada día. Si te acordás el domingo de ser cristiano, estamos en el horno, ¿no? Nos tenemos que acordar en todo momento. Porque la vida nuestra es Cristo. ¿Qué cantábamos hoy? Que el centro de todo es Jesús. Jesús es el centro de todo. De tu vida, de los pensamientos, del trabajo, de la familia, de todo es el centro Jesús. No puede ser que Jesús esté en el centro de las reuniones, pero no esté en el centro en tu casa. Tiene que estar Jesús en el centro. En las decisiones que tomes, tiene que estar Jesús en el centro. En la vida laboral tiene que estar Jesús en el centro. En la vida familiar, con todo lo que te relaciones con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, tiene que estar Jesús en el centro. Esa es la garantía de un hogar cristiano, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor, oramos por los parientes, queremos que se conviertan. ¿Cuántos quieren que los parientes se conviertan? Yo quiero que mis parientes se conviertan, pero se va a convertir si ven a Cristo en mi casa. Si no ven a Cristo en mi casa, sí, pero para ser como el tío no quiero. Pero para ser como la abuela no quiero. ¿Por qué? Y porque la abuela reniega, rezonga, ¿vieron? Y el tío que hace eso, habla mal, va a la iglesia, pero después me grita. Y papá se pelea con mamá, sí, van a la iglesia, todo bien, pero después se pelean. ¿No? ¿Cuántos jóvenes tienen esa crisis? Y sí, está todo bien la iglesia, pero papá y mamá no terminan de cambiar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué problema, no? Tenemos que poner a Cristo en el centro. ¿Cuántos mayores, cuántos esposos, esposas se pelean todavía? No se tratan bien. No levanten la mano. ¿Y por qué no nos tratamos bien? ¿No? ¿Por qué nos fastidian las cosas? Y la corriente parece que nos tira, ¿no? Y nos justificamos, porque no cambió, porque habla mal, porque hace esto, porque dice. Y siempre el dedo que señala al otro, ¿no? Hay que cambiar de dirección el dedo. Porque yo no hago, porque yo no termino cambiado, porque tengo que arrepentirme yo. ¡Qué bueno! Darnos cuenta de eso, ¿no? Soy yo. Yo tengo que tratar bien, yo tengo que ser el ejemplo, yo tengo que orar, yo tengo que bendecir. Y me hacen daño y tengo que bendecir. Y me gritó injustamente y no tenía razón, pero tengo que bendecir. Hay que hablar de esto, ¿eh? Bueno. ¿Y qué pasa ahí? Ahí hay un cambio. Entonces, el que ve que está el Señor y ve que voy nadando contra la corriente, porque no es fácil la corriente. No es fácil. Viene con obstáculos, viene con un montón de propuestas.
las propuestas que trae este mundo, subite arriba del tronquito que arrastra el río, ¿viste? Y vas cómodo, no te forzás, ya vas a ser grande. Yo siempre cuento cuando me convertí, ¿no? Cuando el Señor me tocó, lo voy a decir siempre hasta el hartazgo, porque siempre hay alguien que no lo escucha. Yo tenía 15 años y yo hacía cuentas, porque mis padres me obligaban, ¿no? Me obligaban, me llevaban a las reuniones y yo no quería saber más nada. Y me llevaban igual. Y yo decía, ya voy a cumplir 16. Cuando cumpla 16 no voy más. No me van a llevar más. Ay, cuando tenga 16 me voy a subir arriba de un tronquito de una hoja que arrastra el río y me voy a ir a pecar al mundo como yo quiero. Y no me van a poder decir nada porque ya voy a ser grande. Eso era lo que yo pensaba. Semana Santa del año 82. Miren, nosotros en Semana Santa ahora hacemos una reunión unida el día domingo mayormente, ¿no? Pero en ese tiempo eran 3 días que teníamos que ir hasta la rural de Palermo, caminar hasta la ruta 3, el micro que venía y nos llevaba y nos traía, 3 días, todo el fin de semana. No había vacaciones de fin de semana largo, no, era ir al retiro, 3 días. Y ahí me senté, porque encima, 3 reuniones, 3 predicaciones el mismo día. A la mañana, a la tarde, a la noche, 3. Por 3, 9. Bueno, el domingo había una menos, 8. 8 predicaciones. Te da sueño a veces en las predicaciones, ¿no? Uno medio se duerme. Creo que eran 8 todo el fin de semana. Y ahí en una predicación que se ve que no me dormí, estaba escuchaba. Y ahí el Señor me empezó a hablar. Y me vino convicción de pecado. Y el Señor me enseñó que Él me rescataba. No me lo dijo con estas palabras, pero hoy lo entiendo, que me estaba conteniendo en la corriente de este mundo y me estaba diciendo, yo te voy a cambiar la dirección. Ahora vas a ir para allá. Vas a ir para el sur en vez de para el norte. Y eso fue lo que pasó en mi vida, hermano. ¿Cómo no decirlo? Así que a los 16 ya estaba siguiendo al Señor, ¿no? Menos mal. Gloria al Señor, lo que Dios hace con aquellos escogidos que Él tiene y no son arrastrados siempre en la corriente de este mundo. Eso es lo que nos queda, hermano. El Señor es quien nos da la fuerza porque lo hacemos en la vida de Él. Cristo es nuestro refugio en la adversidad. No tengas miedo de ir contra la corriente, porque Él es el refugio contra la adversidad. El camino va a ser difícil, va a ser adverso muchas veces, pero el Señor está como, te tiene de la mano, te agarra. Aunque vayas medio colgado, ¿vieron? Medio colgado contra la corriente, como cuando flamea una bandera así que te arrastra. Bueno, pero vas de la mano del Señor. No tengas miedo, el Señor te va a llevar a buen destino. Y nuestra meta entonces es clara. Sabemos dónde vamos, como el salmón. Él sabe que tiene que ir para allá y que en algún momento el objetivo está cumplido, ¿no? Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y me gusta siempre decir que nos tenemos que acordar de dónde venimos. Yo me acuerdo de dónde el Señor me sacó. Uno puede decir, bueno, a los 15 años, pero el pecado es pecado en toda etapa de la vida. Y mi vida estaba marcada para ir hacia el pecado y Dios me salvó. Me rescató y tengo que acordarme de dónde vengo. Hermana, hermano, acordate de dónde venís. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo eras? Si tomabas, si te drogabas, si mentías, si engañabas a tu esposa, lo que sea. Acordate. El Señor se olvidó de tus pecados, pero acordate de dónde te sacó,
Así como dice un salmo, acuérdate de dónde te sacó. Porque nos sacó para darnos una vida con Cristo. Amén. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Sencillo, con ejemplos que nos enriquecen. Acordate del salmón. No del salmo, del salmón. Que nada contra la corriente. Así que cuando salgamos afuera y la corriente de este mundo nos quiera tirar, a todos, ¿no? Porque la fuerza la hacen todos, pero les hablo un poco más a los más jóvenes, los que la están peleando cada día con los valores del mundo, con todo ese tipo de cosas que arrastra. Porque el mundo te miente, te dice que vas a ser feliz, que tenés que disfrutar. Y no disfrutás nada. Es más el peso después y la consecuencia que lo que se disfruta. Como la droga. Unos minutos dura el efecto y después se pasa. Y es peor el segundo, el postrer estado que el primero. La consecuencia del pecado, ¿no? La desobediencia. Pero estamos en Cristo, amén. Estamos en Cristo. Hernán, ¿querés orar?